Aprovecho para haceros una última pregunta. Os pido brevedad porque se nos acaba ya el tiempo, pero es por el tema de la vivienda. Habíamos conocido la encuesta de sentimiento de la NAHB, de los constructores de viviendas, y bueno, sigue colapsando, ¿no? Ahora ha llegado a un nivel que no veíamos desde junio de 2012, que se dice pronto. Y claro, os quiero preguntar cuál es vuestra visión, ahora que hemos visto, sobre todo esta semana conoceremos un montón de datos nuevos, y cuál es vuestra visión, qué estáis viendo con el tema del mercado de la vivienda, el tema inmobiliario, ya sea en Estados Unidos o en otras regiones. Obviamente ya hemos comentado varias veces que unos tipos por encima del 6,5%, casi 7%, pues ponen presión al precio, ¿no? Pero ¿cómo creéis que va a evolucionar a partir de aquí, ahora que más o menos se conoce que en 2023 se acaba la subida de tipos? ¿Cómo lo ves, Marc? Bueno, a ver, aquí hay que contextualizar un poco lo que siempre comentamos, ¿no? Pero es normal que el mercado de la vivienda tiene un peso muy importante en lo que son, bueno, pues los datos de inflación y demás, y que lógicamente es un indicador muy importante. Es una buena noticia que veamos ese colapso, porque al final lo que nos interesa es el control de la inflación, sí, y con un mercado laboral que aguanta, ¿no? Yo creo que debemos estar cerca ya del anhelado suelo, que nunca sabemos cuándo es, pero ya por estadística, por la caída que lleva, pero es normal. Al final, cuando hay una subida de tipos y venimos de tantos años alimentando un bajo tipo de interés, en un mercado tan dinámico como es el americano, es normal este tipo de volatilidades y que es lógico. Una vez que hayamos tocado el techo, se sanea todos los compradores que no han actuado de manera inteligente, el mercado va a generar muchas oportunidades y por ahí se generará, bueno, pues la posibilidad de comprar activos inmobiliarios a buen precio, ¿no? En Europa no es tanto así porque es un poco diferente, estamos más arrelados a no mirar tanto el precio y a intentar resolver nuestros hábitos de consumo en otra dirección antes que desprendernos de ese tesoro, ¿no? Que es el mercado inmobiliario muchas veces. Pero yo creo que es una buena noticia y creo que es un hecho normal dentro del entorno en el que estamos de subida de tipos. Poco más que comentarte por ahí. Gracias, Marc. Yuri, ¿tú cómo lo ves? ¿Escenario normal con esta subida de tipos? ¿Crees que va a continuar el deterioro de los indicadores de vivienda? El precio, obviamente, que es el indicador más importante en este sentido. ¿Cómo lo ves? Si nos centramos en Estados Unidos, la tendencia es clara y ahora mismo en los niveles de ventas de viviendas de segunda mano estamos ya en niveles de 2010, 2012, incluso de finales de 2008, 2009. Hay deterioro también en viviendas nuevas y en construcción y ahí tenemos la encuesta que comentabas antes también. En permisos también hay caída, pero lo que más se me está notando es la gran caída que está habiendo en viviendas usadas en Estados Unidos. Allí es un mercado mucho más, enjuaga las crisis inmobiliarias con mucha más rapidez, ¿no? Por cómo está construido el propio mercado inmobiliario americano, por la movilidad que hay dentro del mercado inmobiliario allí. Y todo sucede mucho más rápido, ¿no? No están cayendo, ojo, los precios, no es que estén cayendo los precios de vivienda especialmente, en algunos sectores sí, estamos hablando de que está cayendo la actividad, pero tienen facilidad para caer los precios y luego para recuperarse, ¿no? Europa, como decía Marc, completamente diferente, especialmente si hablamos de España, también completamente diferente y bueno, te puedes encontrar con que hay crisis inmobiliaria en algunas zonas y en otras, en zonas prime, centro de grandes ciudades, pues esta no llega y no se nota, más que nada porque crear suelo en España, concretamente, conseguir licencias y obra nueva lleva muchísimos años, muchísimo esfuerzo y eso hace que siempre haya un desacople entre oferta y demanda, ¿no? Que caiga la demanda y que no se haya acoplado la oferta a tiempo y por eso se producen siempre esos procesos inflacionarios de precio en España, ¿no? Eso es algo que no sucede en Estados Unidos y por eso lo podemos usar como indicador adelantado en Estados Unidos. Aquí es mucho más difícil. Nos quedamos con esa comparativa. Aquí es más difícil usarlo como indicador. Javier, ¿cómo lo veis desde Active Trades? Tema vivienda, todo lo que hemos comentado. ¿Alguna opinión sobre esta parte? Totalmente de acuerdo. Sector, es decir, vivienda en Estados Unidos y vivienda en Europa es totalmente distinto, especialmente, como muy bien dice Yuri, en España. De hecho, en España estamos viendo una nueva tendencia del house flipping, de crear
viviendas de donde no las había, con locales comerciales y demás, porque construir suelo es muy difícil. Sin embargo, en Estados Unidos vemos como Powell nos hablaba sobre todo de esa parte de incremento de la tasa de paro, es decir, de pasar del 3,7 al 4,5% de paro. Esto incrementando además, digamos, los costes de financiación de la vivienda por narices, tiene que afectar al mercado del real estate por narices. Si incrementa el paro, que es finalmente aquel trabajador quien hace mercado, y el paro aumenta, es más difícil que se vendan las casas. Si además lo ponemos más caro la financiación, pues sigue siendo todavía más difícil. Pero efectivamente tiene un componente mucho más vivo, mucho más rápido en Estados Unidos esa recuperación y digamos ese flow, ese movimiento del mercado de real estate que lo puede tener en Europa y desde luego que lo tiene en España. Y en España digamos que vemos muy bien diferenciado esa necesidad de las grandes ciudades que prácticamente se han convertido en estos últimos 15 años en un parque de atracciones donde los precios de las zonas prime, de las zonas sobre todo céntricas, no paran de subir, como mucho suben más despacio y luego de repente vuelven a coger muchísimo ímpetu en cuanto la economía se sanea un poquito. Lo hemos visto claramente desde la crisis de la vivienda en 2008 hasta nuestros días. Hemos visto en Madrid, Barcelona y las principales ciudades en España cómo se ha incrementado de manera muy fuerte en momentos puntuales y el resto del tiempo no ha caído, se ha estancado pero no ha caído. Y por tanto, bueno, creo que ahí nosotros tenemos una tendencia distinta. En Estados Unidos es bastante más probable esa recesión, creo que todos lo estamos viendo en todos los indicadores y además el sentido común y la lógica, la contextualización de la situación económica forzando esa crisis, ese aumento de paro y esos costes extra, pues no pueden por menos que provocar ese descenso del real estate. Pues nos quedamos con todos estos